Bueno, ahí vamos. Hola. Hola, hola. A ver a quién veo. Veo un montón. Rocío, Matías, Emilce, Antonella, Bruno, Florencia, Iñaki, Pablo, Violeta, Franco, Dorisca, Mila, Julián, Tomás, Eugenia, Bárbara, Leandro, Leila, Karen, Ali Pardo, Luana, Melissa, Milena, Leonardo, Olivera. Ellos veo y el resto que están por ahí no los veo porque están sin camarita. Y tengo un delay horrible, me escucho con delay. Eso quiere decir que me estoy escuchando, me parece en alguno de ustedes que tiene... María Alejandra, me estoy escuchando, apaga, pone, muteate. Me escucho en tu casa. Entonces, siempre está en mute y si no, te muteo yo. Bueno. Bien. Está linda la lluvia como para hablar de Platón. Está lindo para hablar de Platón. Ahora nos metemos de lleno en eso, después de la hermosa clase que tuvimos con Ale, semana pasada, quiero retomar de ahí. Previo, como siempre, hacemos cuestiones parroquiales y me interesa saber si ya pudieron ir avanzando con el trabajo práctico. Entiendo que nadie no tiene grupo, todos tienen su grupo y ya están todos en contacto. Entonces vamos a hacer estas cosas horribles que a veces hacen los profesores, que es decir, por ejemplo, no sé, agarro una cara cualquiera, Milena, que la veo muy compenetrada. Milena, ¿se juntaron? ¿Cuál es tu grupo? ¿Qué director tenés? El grupo 6 tenemos a Tarantino y nos vamos a juntar el sábado porque fue el único horario en el que pudimos coincidir todos. Ok, insisto que el concepto juntarse está definido por lo que ustedes correspondan, que crean que es necesario y por Y las por leyes eso nos vigentes. vamos a Y por las juntar. leyes vigentes. Y por encima de las leyes vigentes y lo que ustedes correspondan apropiado es cuidarse infinito. ¿Está? Cuidarse infinito, leyes vigentes, lo que a mí me parece, etcétera, etcétera. Así que, Profe, nosotros teníamos sí, una consulta de nuestro grupo. dale. La propuesta del proyecto, ¿la tenemos que entregar, del trabajo práctico, la tenemos que entregar por escrito o la decimos Sí, por oralmente? escrito. Por escrito, me la entregan por escrito. Igual, obviamente, en la clase que me la entreguen vamos a charlar sobre lo que ustedes me presentaron por escrito, pero se presenta por escrito, sí, sí. Excelente, gracias. Ya habíamos Profe, puesto fecha de entrega, ¿no? el lunes. Ok, perfecto. Sí, ¿quién más? Me dijo Julián, creo Una que... Sí, pregunta, sí. sí. ¿Se le manda al mail que tenemos designado a cada grupo o te lo mandamos todos al mismo mail como el de siempre? Mándenlo, siempre manden las cosas a TD Winner y además mándenlo al tutor o encargado que tienen designado. Lo ideal sería que estén en contacto con el tutor o encargado y que vayan, si quieren mandarle un borrador o algo así, antes que hacen la presentación oficial, el día que hay que hacer la presentación oficial, que es hasta el lunes o antes del lunes. Por si acaso, mándenla a TD Winner y al mail que tienen. ¿La mandamos a la hora de la clase o hasta las 7 del lunes? Hasta las 7 del lunes. Ok. Hasta las 7. Si lo mandan a las 7:01, nos vamos a encargar de que nunca aprueben esta carrera. Jamás. Así de severos somos. ¿Qué más? ¿Algo más? Una pregunta muy importante. Ya estamos en otoño. Creo que ya la hice, pero que me ocurre. Uno tiene muy entrenado el cuerpo para antes de dar clase, se toma café. Desde hace 25 años, que antes de dar más el curso de las 8, se toma café. Pero esto de la pandemia, estar en nuestras casas, fue trastornando la cosa. Entonces, el cuatrimestre pasado, en realidad, a medida que se iba poniendo el invierno, ya era la hora de como una cervecita o unos manicitos, una cosa así. Entonces, ahora estoy en la duda de si es café con cerveza y lo mal que puede caer eso en una clase, ¿no?
efectos estéticos y efectos estomacales también. Así que me interesa saber con qué están ustedes, que los veo, inclusive los veo con barbijos. Tomás, a vos te veo con barbijo, ¿dónde estás? Estoy en la clínica esperando turno con dermatólogo. O sea, estoy con una Ok. gana de hablar de Platón acá en el pasillo. Ok. Suerte con los dermatólogos. Después nos contás, te pedimos por favor que nos cuentes qué te dice, cuál es el diagnóstico. No nos vamos a ir de acá sin saber qué te dijo. No sé, un ratito Bueno. me voy a ausentar para que sepas. Te pedimos por favor que te ausentes, ¿no? Esa parte no la queremos ver. Bueno, ok. ¿De trabajo práctico alguna cosita más? Entiendo siempre que Emilce, Rocío, Antonella, Eduardo, Violeta, Manuel, Nicolás, Patricio, María, Mayara, Yolanda, Candela, Axel, Cami, Yana, Maxi, Ramiro, Yana nuevamente y Karina no tienen cámara o no tienen cara o alguna de las dos cosas. Así que siempre doy por sentado eso. Profe, una consulta. Bueno. Sí, Jeremías. Para el lunes teníamos que hacer una propuesta. No sé si era que había que entregar el trabajo formalmente, presentarlo. La fecha, yo tenía entendido que de entrega no era para el lunes, sino el lunes era una propuesta. Claro, el lunes presentan una propuesta, nos dicen a nosotros sobre qué van a hacer el trabajo. Es una propuesta de trabajo. Es una propuesta de trabajo, es una entrega formal. Es un documento escrito, lo firman todos y dicen, nuestro trabajo va a ser sobre tal cosa, con tal material, el modo en que lo redáctenlo como les parezca apropiado, que a nosotros nos interese, nos guste y los podamos ayudar también. Dale, o sea, que dale. están convencidos de lo que van a hacer y que les podamos ayudar, o sea, lo peor que les puede pasar es que nos entreguen algo que nosotros le digamos, no, che, esto es un garrón, no, va de nuevo. ¿Qué va a ocurrir? O sea, no, va a ocurrir en algún caso, puede ocurrir en algún caso. Pero sean lo más elocuentes y pónganse de acuerdo y debátanlo y busquen algo, y esto es lo más importante de todo, busquen algo que los convoque, que los caliente, que los atraiga, que les resulte curioso, porque le van a dedicar un montón de tiempo a esto, ¿no? Es mejor investigar, discutir, pelearse por cosas que les resulten interesantes escribir. La fecha de entrega del trabajo es a mitad del cuatrimestre, después pondremos la fecha cuando venga el parcial. Bueno, ¿alguna cosa más? Ok, bueno. Me interesaron, lástima que Ale no podía venir a la clase de hoy, pero me interesó mucho la clase que dio Ale la semana pasada, que fue una gran presentación de República. Yo quiero tomar algunas cositas que planteó Ale, o sea, repasar eso, cosas que me interesan, lo que dijo del modo más rápido posible, y meternos en la parte que les había propuesto, que era, háganme preguntas hinchapelotas, o sea, hacer preguntas molestas sobre lo que vimos. Esto en general lo presentamos tipo... perdón, estoy viendo no lee el chat, prende el mic y decirlo. Sí, profe, ¿Qué pasa en el chat? Sí, María Alejandra. Sí, usted habló del trabajo práctico y yo no me di cuenta que no podía escuchar porque nos habíamos desmuteado. Bueno, sí. Particularmente esto de las películas que nos tocó, la verdad que no es que uno guste o no guste, pero son bastante feitas. O sea, el argumento en sí, no, yo le estoy comentando como si podemos salir de eso para poder encarar el trabajo práctico, porque la verdad que nos tocó David Lynch y bueno, hay películas que son bastante inentendible el argumento, ¿no? O sea, si podemos salir de eso para poder escribir
tenemos que de alguna manera consensuar en algo del tema de alguna de esas películas para poder hacer ese trabajo práctico que se pide. Sí, Salir entonces acá. buenísimo. Vamos a discutan en todas estas cosas con el grupo, María Alejandra, charlenlas con el grupo. Y toda pregunta es una expresión, sos vocera del grupo cuando se la pregunta. Entiendo que todo esto lo recontramasticaron, todo esto lo recontramasticaron brutalmente, grupalmente. Ahora, brutalmente, voy a decir lo siguiente. Insisto, no es personal, pero es poco importante si les gustan o no les gustan las películas. Realmente, a efectos del trabajo, a efectos de la materia, no. Si son feitas, si son buenitas, si son linditas, no ha lugar. Digo, no ha lugar a efectos de que funcionan como disparadores para un trabajo que ustedes van a hacer. Entonces, estadísticamente, el 99,9% de las personas que ven películas de David Lynch no las entendemos. Bueno, está bien, entonces estoy dentro de ese mar. Disculpe. Ok, entonces eso. Ahora bien, mira qué interesante que es el dato. El 99,9% de las películas que ven personas que ven películas de David Lynch, no las entendemos. Es un dato alucinante ese. Sí, yo estoy en el mismo grupo y la verdad que son medio muy extraños. Ya miré 2. Ajá. Y, de nuevo, ¿qué hacen con eso? No, ¿Entienden? para poder, si podíamos de esos temas y abordar otros para el trabajo práctico. Estábamos obligados ¿Quién me ayuda al grupo de Agostina y de María Alejandra? Yo, profe. A ver, dale. Desde la clínica. Las películas no tienen que... Las películas son un disparador sobre un tema en especial, no tiene que ver sobre la película. La película tiene que ver la película. Y después, un tema que quieras que no tiene que ver con la película, lo que se te venga. Es como un disparador, la película. Inclusive que no solo que es como un disparador, sino que inclusive es un disparador. Imagínate. Concéntrate vos, Tomás, igual que estás en lo más importante que andar. Sí, profe, Violeta. como que había dicho que hasta era mejor si no nombrábamos las películas, o sea, que nos disparen algo, pero que mientras menos hablemos de la película en sí, mejor, porque no es un análisis Inclusive se puede formular hasta como prohibición. Es un orden de composición, pero se puede formular como prohibición. El asunto es que formulado como prohibición, van a terminar todos en el dermatólogo, por la cantidad de fuerza que van a tener que hacer para evitar, ¿no? Pero formulémoslo como prohibición. Acá hablamos de Adán, ¿no? ¿Se acuerdan de Adán en la clase pasada? Hablamos de Adán y la manzana. No. ¿Hablamos de eso acá? ¿No? Es como guiso de lentejas, básicamente. Lo vamos a... ¿Cómo? Que las películas son como guiso de lentejas. Bien, el disparador de la semana pasada. Lo recibo enigmáticamente. ¿Se acuerdan? ¿Lo tiene Adán? Adán, chabón, taparrabo, digamos, todo eso, ¿no? Jardín del Edén. ¿Se acuerdan que Dios le prohíbe hacer una cosa? ¿No? La historia es, Dios le prohíbe a Adán comer una manzana, ¿no? Es una prohibición. Ustedes que van a estudiar, están estudiando leyes, ahí tenemos, ¿no? Un acto taxativo, el imperio de la autoridad en ejercicio dicta, habla y dice que eso no se puede hacer. ¿Qué pasa si lo hace? Recibe la sanción. Correcto, sanción, ¿no? Entonces, bueno, ustedes ya lo echan del paraíso. Lo echan, la sanción en este caso es, bueno, qué sé yo, te echan una multa, te echan del paraíso, de 2 a 30 años en devoto, o no sé, ¿no? Si no haces la tarea, no te vas a dormir sin postre. Es lo mismo, digamos, ¿no? Un sistema de imputación. Nosotros vemos órdenes ahí.
Hay una orden taxativa que es no se puede hablar sobre el director ni sobre las películas. Es una orden tradicional, clásica. Autoridad, sistema desigual, recepción, orden. No importa si te están apuntando con un chumbo, si la autoridad tiene que ver con que es el profesor regular, si la autoridad tiene que ver con que es Dios, y bueno, más, ¿no? No importa. Pero tenemos un sistema de imputación, tenemos una relación, orden. La otra es pensarlo como una composición. Composición, como un sistema de relaciones, cosas que van con cosas. Ahora vamos a hablar de Platón, sistemas de relaciones, cosas que van con cosas. Esto va con esto no va con esto sí va con esto no va con esto. ¿La sandía y el vino van? No. Dicen No. que no. Le dicen que no, no sabemos muy bien por qué, pero está eso, ¿no? Si tomaste vino, no comas sandía, no van. ¿El azul con el marrón van? Laura casi se me muere ahí. No, El azul y el amarillo no van. Bueno, no va. Sí van, no van, ¿no? Y además es lindo porque la palabra composición inmediatamente remite a una composición musical. Es exactamente esas notas y no otra, exactamente en esos momentos hay sonido y en otros momentos hay silencio. Es una composición. Veamos como un orden de composición. Entonces podemos pensar, esto que estoy diciendo de Adán es un ejemplo muy lindo que lo vamos a ver más adelante en Spinoza. O sea, en vez de ver una orden, lo que podemos ver es un sistema de relaciones. Es como si Dios le dijera a Adán, che, no comas la manzana, te va a quedar mal, no seas boludo. Mejor no la comas. No, como Adán manzana no, cuando entran en relación, es una relación que para las partes constitutivas que llamamos Adán no le convienen. Dolor, muerte, lo que quieras. ¿Me siguen con esto? Y es la misma escena. En la misma escena vemos una orden y en la misma escena podemos ver un sistema de relaciones. Relación y ley es lo mismo, son sinónimos. Ley y relación son sinónimos. Entonces acá lo que tenemos es un... Sí, alumna. Perdón, pero puede ser buscar un hilo conductor entre las 4 películas. Yo lo estaba, sí, de salir un loco así. ¿Estaría bueno? No te estoy entendiendo. No estoy entendiendo, Dora, qué es lo que me estás diciendo. Y buscar un hilo conductor entre estas 4 películas en blanco y negro, hacer una investigación con respecto a todo lo que a mí me generó el cine mudo y todo eso. Aunque usted dijo en un momento de que no hiciéramos referencia al director ni a la película en esencial, pero buscando un hilo conductor entre esas 4 películas que nos designó. Lo que no entiendo ahora es si me estás haciendo una pregunta, si estás haciendo un comentario. Es una pregunta porque estamos en... el grupo estamos deliberando, por eso. Buenísimo. La respuesta entonces es sí deliberen. Esa es la orden. La orden es sí deliberen. Ok. ¿Está? Sí, perfecto. Todo esto que les estamos diciendo, no crean que es fácil lo que están haciendo. No. No crean que es fácil, es entendible que estén perdidos y que les resulte complejo esto, en el cual las leyes o las reglas o las órdenes, a la vez que aparecen como órdenes, también las tratamos de presentarlas como reglas de composición. Vean qué es lo que va con las películas que vieron. Vean qué es lo que va en forma de trabajo de investigación escrito o trabajo o ensayo escrito a presentar tal fecha a partir de las películas que vieron. No las usen como tema, porque ahí sí está prohibido. ¿Qué quiere decir? Van a recibir una sanción. ¿Cuál es la sanción? Nos echan del paraíso. Exactamente. Bueno, lo sacaste, exacto. Exactamente. Serán expulsados del paraíso si hablan de... María Alejandra, muteate porque después me escucho yo y eso. Por definición, por default, muteada. Por default, muteados, y cuando quieran decir algo, ahí sí se mutean. Bueno, ahora vamos a volver con esto como ejemplo. La mayor virtud que tiene mi materia, en este caso nuestra materia, es que somos nuestro ejemplo. Todo esto es ejemplo, es material de consumo.
todo esto que está pasando, lo que entendemos, lo que no entendemos, las notas, los trabajos prácticos, todo material de consumo. Miren, Ale, cosas que me acuerdo que dijo Ale la clase pasada. Primero arrancó, muy lindo, eso es hermoso, con el 396B, creo que era. 396 es... ¿Alguien se acuerda del parágrafo que leyó Ale? 460B. 336B. 336B. No, 536B. No, 536 lo mandaste vos. 536B. 536B, exacto. Es acá lo llamamos cuelgue. Esperen que lo busco. Vamos de nuevo porque me encantó eso que hizo Ale. Vamos, alguien que lo tenga por ahí, el 536B a mano. 536B. Hagamos una cosa más interesante. Yo tengo una UDEVA. Alguien que no tenga UDEVA por ahí. ¿Quién no tiene una UDEVA a mano y se anima a hablar conmigo? Melissa, ¿tenés un no UDEVA? Yo conseguí uno, pero muy viejito, como vos dijiste, no sirve. Sí, el mío no es, pero el tema es que no tengo el numerito en los párrafos. No tenés numerito de parágrafo. Okay, no tenés numerito de parágrafo. Ok, bueno, voy más rápido, entonces no se preocupen. Lo leo rápido, ya lo hicimos en la clase pasada, pero me encantó esto visual para arrancar. Debemos ser muy cuidadosos a este respecto. Si educamos con esta enseñanza y estos ejercicios a hombres bien formados de cuerpo y alma, la justicia misma no tendrá reproche alguno que hacernos y salvaremos la ciudad y su organización política. Pero si elegimos a hombres de otra índole, produciremos el efecto contrario y cubriremos a la filosofía de un ridículo aún mayor. Sería, sin duda, vergonzoso, afirmó. Desde luego, repliqué, pero me parece a mí mismo también que me está pasando ahora algo ridículo. ¿Qué? Preguntó. Y le olvidaba que esto no era sino un juego y que he hablado con demasiada vehemencia. La razón está en que al hablar detuve los ojos en la filosofía y al verla tan indignamente encarnecida, me indigné y creo que en mi cólera contra sus detractores he dicho lo que pensaba con demasiada gravedad. No por Zeus, dice el otro. Al menos no es esa la opinión de quien te escucha, pero es esa la opinión de quien habla. Entonces ya le dijo, miren qué interesante, como en este 536B, y de estos hay un montón. Encontramos que, y también a la luz de lo que decíamos, ¿se acuerdan de nadie en sus sanos juicios haría entregar sus pensamientos más elevados a la palabra escrita? Bueno, encontramos que además ya promediando el texto, promediando, creo que esto debe ser capítulo 8, capítulo 7, 8, sí. De repente tenemos que las dos de los personajes o el personaje central en determinado momento dice que eso de lo que vienen hablando desde hace un montón, o sea, eso de lo que venimos leyendo nosotros hace un montón, no es muy serio. Dice así, y medio que nos copamos, nos fuimos de mambo, nos olvidamos. Bueno, justifica, bueno, como la atacaban, entonces, dice Sócrates, como la veíamos atacada la filosofía, y bueno, tuve que saltar a defenderla, pero entonces hablé con demasiada vehemencia, pero esta vehemencia nos está haciendo olvidar que estamos haciendo el ridículo. Que esto no es más que un juego, sí. Podemos ser un poco locos, porque en el libro 5... Sócrates dice como que los filósofos son ellos que pueden analizar bien exactamente los elementos de las palabras, lo bueno, pueden sacar lo bueno de lo malo, lo justo y lo injusto, y que bueno, que en base, solo los filósofos pueden hacer esa crítica benévola. Ok, pará, dos cosas. Una, no sabes lo que me perturba que estés en la sala de espera del dermatólogo. Creo que no lo puedo soportar. Y dos, pará. Porque todavía no sabemos qué son los filósofos. Correcto. Todavía no sabemos qué es un filósofo. Pero sostengo la primera parte de que sala de espera de dermatólogo me mata. Y a esta hora, además, y con barbijo, no sé si puedo seguir. Profe, una pregunta. Sí, con eso dale. de que hablábamos de que ese pasaje no se sabe si entonces hablan en serio o no. Otra evidencia de eso podría ser en el final del primer libro, que Sócrates le dice a Trasímaco que, bueno, pero al final concluye como que yo no sé nada, como que no sé para qué, igual estoy hablando, pero no sé nada, dice, no sé ni qué es la justicia. Eso también evidencia eso de que si no sabe nada, como para qué lo escuchamos,
lo leemos o no. Ok. Me gusta alguna otra pregunta si molesta. No, muy bien, a mí, Tomás, muy bien, Eugenia. ¿Qué más? yo lo que no entiendo es en qué nos modificaría ¿Qué cosa? el hecho de que estén hablando en serio o que no. Es una excelente pregunta, pero para entenderla bien, ¿a quiénes? No, porque digo, si todo lo que venían diciendo no lo tenemos que tener en cuenta, o sí, ¿qué nos cambia si ya lo leímos y vimos cuáles eran las ¿A posturas de quiénes? cada ¿A quiénes? uno? ¿A nosotros? Perdón, nosotros a en este nosotros caso, a Leandro, a lectores. Eugenia, a Federico, Sí, sí, Por sí. eso, pero depende a qué lectores. A nosotros hoy en día, ahora, profesores y alumnos de la Claro, Universidad de claro. Buenos Aires, Argentina, 2022, esa pregunta. Es interesante. No, mirá sí, el yo me lo pregunto interlocutor. para mí mismo. Ok, pero mirá el interlocutor lo que le dice acá. Que no me acuerdo quién es acá el interlocutor, si es Polemarco o quién. Dice, pero no, maestro, ¿cómo me está diciendo? Lo estoy escuchando hace 67.000 horas. ¿Cómo me viene a decir ahora que todo esto es un chiste? Dice, y sí, me parece que es un chiste. Dice, pero no, ¿cómo? O sea, ¿cómo me van a decir ahora que ya estoy inscripto regularmente y estoy leyendo por primera vez en mi vida República de Platón, una materia que es todo un chiste? ¿Cómo me lo dicen? No, me lo hubieran dicho antes de escribirme en el CBC. O sea, ese yo es interesante porque está acá en el texto también. Pero ¿cómo? No por Zeus, al menos no es esa la opinión de quien te escucha, le dice el interlocutor. Miren, hagamos lo siguiente. Está bien, estamos en el buen camino. Lo que explicó Ale la clase pasada, a mí me interesa, se los voy a explicar en 10 minutos. A ver si tenemos un reloj ahí, se lo voy a... O sea, vamos a volver a explicar República de Platón de manera de que se entienda. Vamos a entender República. Entender República, sí, cuando yo les tome un parcial, ustedes me lo explican. Y se sacan todos 10 y está muy bien. Inclusive pueden anotar ahora, pueden grabar. Entonces, tipo mago, me copa esto. Vamos a hacer, no hay nada por aquí, nada por acá. Yo les explico República, ustedes lo entienden. Cuando termino de explicarles República, les pregunto qué entendieron. Ustedes van a decir sí. Y ahí voy a decir, jaja, ¿qué entendieron? Y problemas, angustia y todo eso. Entonces, vamos a hacerlo. Esto me sale muy bien. Es un lugar seguro. ¿Se acuerdan que todo esto se trataba de un combate proposicional, no? Eran fulanos arrojándose proposiciones. Entonces, empezamos a la República y vemos que podemos agarrar cualquiera, pero hay proposiciones que inician el combate dialéctico. Parecía que la proposición inicial tiene que ver con si al hombre bueno le corresponde ser justo, y tiene que ver también con la polis buena y el hombre bueno. O sea, la relación entre la polis y el hombre, y la relación entre el hombre y la justicia, y la polis y la justicia. Inclusive, la cuestión parece ser que si lo que queremos ver es cómo es la relación entre el hombre y la justicia, se nos va a ser más fácil, en vez de averiguar esa relación, vayamos a ver la relación entre la justicia y la polis, pero por una cuestión meramente metodológica. Esto es, la polis es más grande, va a ser más fácil encontrar la justicia en la polis, o la polis justa, y una vez que conocemos esa relación, trasladarla a la relación entre justicia e individuo. Pero esto voy a ser muy torpe, es como si dijéramos, queremos averiguar la palabra, queremos conocer la palabra, qué sé yo, no sé, prólogo. Entonces va a ser más fácil analizar la palabra prólogo si la vemos en un cartel en la Panamericana que si la leemos en un grano de arroz. Un problema tan simple como vamos a la polis, porque al ser la polis lo mayor, nos va a permitir conocer la relación entre polis y justicia, y después lo que hacemos es trasladamos eso que conocimos a la relación hombre y justicia. Pero esto supone una cosa más, supone que hay una relación que para nosotros, a veces, bueno, nosotros somos platonistas todos, pero a veces no está tan dada, que es esta relación entre polis e individuo, digamos. Tenemos que, si podemos hacer esta transferencia, si decimos vamos para acá para después ir por acá, tenemos que suponer que polis y hombre, o polis e individuo es lo mismo, o son expresiones de una misma cosa. Acá tendríamos que meter un paréntesis y tener una clase sobre, digamos,
como caracterización socioeconómica de la Grecia clásica. No la vamos a hacer, pero cuestiones básicas de la idea del ciudadano griego, el hombre libre que habita una polis. Si alguno en algún momento leyó o va a leer Política de Aristóteles, van a ver que el texto Política de Aristóteles arranca definiendo qué es ciudadano. Dice, bueno, ¿quién es ciudadano en una polis? Bueno, ciudadano es aquel que habita en la polis. Ciudadano es aquel que tiene propiedades en la polis. Ciudadano ateniense es hijo de madre y padre ateniense que además tiene... Entonces empieza la definición de ciudadano, arranca Aristóteles diciendo, bueno, pongámonos de acuerdo qué es un ciudadano. Aristóteles termina diciendo ciudadano es aquel que tiene participación en magistraturas indeterminadas, o sea, aquel que toma parte en algún momento en las cosas de la polis, en el gobierno de la polis. Pero como las polis van cambiando, bueno, va a ser diferente el ciudadano de una polis tiránica que de una polis oligarquica. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, no importa. Entonces, es como si pusiéramos en una misma línea hombre, acá estoy hablando de lo mismo, hombre, individuo, ciudadano griego, es aquel, podemos definirlo como aquel que habita o vive en una polis. Un ciudadano es una cosa que vive en una polis, una cosa particular. O sea, un humano, hombre, libre. Las mujeres no son ciudadanas de la polis. Los niños no son ciudadanos de la polis. Lo son en potencia. Las mujeres, vamos a ver un poquito más adelante, que en la polis de Platón pueden ser guardianes del mismo modo que los hombres. Dice, bueno, las características físicas van a hacer que hay algunas tareas a las cuales ellas no se pueden dedicar, y lo dice de este modo Platón, es muy interesante, dice, pueden estar desnudas las mujeres igual que los hombres, y van a ser unos nabos los que se rían de las mujeres desnudas haciendo ejercicio. Así determina la igualdad. Dice, las mujeres a la hora de ejercitarse, nos ejercitamos todos juntos y estamos todos desnudos. Es lo mismo. Es lo mismo. Va a haber algunas funciones, como guardianas, que por la debilidad física no van a poder realizar. Entonces, digamos, estamos haciendo una extrapolación rarísima, pero hay una igualación interesante acá que hace Platón entre hombres y mujeres, como quienes van a participar del gobierno. Guarda con estas extrapolaciones, que es lo que venimos tratando de no hacer desde el principio de la materia, ¿no? Pero bueno, entonces, podemos poner en una misma línea, hay una correspondencia entre hombre o individuo, que es una cosa que vive en la polis, y polis, que la podemos definir de un montón de modos, pero un modo acertado va a ser un conjunto de ciudadanos. Un conjunto de ciudadanos que vamos a ver que expresa ciertas funciones. Pero por eso, dado que una cosa, digamos, el ciudadano o el hombre o el individuo es la parte pequeña y la polis es la parte grande. Y eso lo podemos ir extrapolando, si quieren, podríamos poner universo, si vamos para allá. Inclusive piensen en, fuera de la polis no hay hombres, Fuera de la polis no hay hombres. Fuera de la polis hay dioses o bestias. Inclusive los dioses viven en otra polis, ¿no? La acrópolis. Polis alta. Los persas, el imperio persa era un imperio de la lora, tremendo, pero avanzado, enorme, y los griegos lo sabían perfectamente. Tecnológica, científica, económica, enorme, pero para los griegos no eran hombres los súbditos del imperio persa, eran todos esclavos. Eran todos esclavos de Ciro, de quién carajo sea, no me acuerdo quiénes eran. Y además, el ciudadano, el hombre libre, hay hombres libres de una polis que viven en otra polis y no son ciudadanos. De hecho, Aristóteles, que habita en una polis ateniense, no es ciudadano ateniense, él nace en esta gira. O sea, los ciudadanos en realidad se los llama metecos. No tenían capacidad de ejercicio político, o sea, no podían decidir cuestiones relativas a la polis. Pero bueno, vamos por este lado. Vamos por el lado polis-justicia. Veamos cómo es la polis justa, o qué es justicia para la polis. Entonces ahora sí tenemos que hacer otra clasificación de polis, efectos de esto. Si queremos encontrar, vieron que los primeros capítulos son aproximaciones a la idea de justicia.
Justicia es hacer el bien a los amigos y hacer el mal a los enemigos. Justicia es hacer el bien a los amigos que son buenos y el mal a los enemigos que son malos. No es justo si un amigo que te prestó armas y chifla, no sería justo que se las devuelva si ese amigo se chifló, ¿no? De repente aparece una definición de justicia muy interesante, que es como la primera que alguien la mencionó antes, por acá creo que era Leandro, que es como la primera definición, como si fuera el primer gran jugador que se le aparece a Sócrates. Que además está buena la caracterización porque vieron que estamos en una obra de teatro, en una literatura. El Trasímaco es malo, es grandote, para mí huele mal, además, es peligroso. Y los amigos de Sócrates le dicen, no te cagues, o sea, dale, nosotros te bancamos acá. Inclusive dicen, nosotros te bancamos con guita, en algún momento. Me parece que se ponía un billetito a veces en estos jueguitos. Pero para hacerlo un poquito más, una cosita así. Dice, te bancamos con guita, dale, vos dale para adelante. ¿Cuál es la definición de justicia de Trasímaco? En realidad, vamos a decirle, en vez de definición, usemos de la palabra definición para la definición de justicia de Sócrates, / Platón, que vamos a usar. Lo mejor para el más fuerte. ¿Cómo? Lo mejor para el más fuerte. Eso es justicia es lo que corresponde, exactamente. Justicia es lo que corresponde al más fuerte, dice Trasímaco. Bien. Bien. Inmediatamente dice, digamos, arribamos a la siguiente idea. Esto es en extremo conocido, la reconocieron inmediatamente cuando la vieron en el libro, que es la definición platónica de justicia. Que cada parte haga lo que le corresponde por naturaleza de la mejor manera posible. Que cada parte haga lo que por naturaleza le corresponde de la mejor manera posible, ¿no? Esto es, cuando hablamos de polis, hablamos de una expresión de funciones. O sea, queremos ver cuál es la relación entre polis y justicia. O sea, queremos ver cómo es una polis justa. Bueno, ¿qué es una polis? Ya dijimos recién, es un conjunto de hombres. Pero, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que podamos definir una polis como eso que socioeconómicamente lo definimos como una unidad política autosuficiente, autónoma, autárquica, independiente? No se olviden que el sistema de polis griegas es un sistema de unidades autárquicas, autónomas, independientes, en relación entre ellas. En relación buena o mala, o sea, en relación comercial, en relación de alianzas o en guerra, no importa. Pero en relación. Pero todos los griegos, sean habitantes de una polis o de otras, se reconocen como pertenecientes a una entidad superior que la de la mera polis a la cual habitan y son parte como ciudadanos. ¿Qué es esto de ser griegos? ¿Qué es ser griego, básicamente? Ser griego es hablar griego. Esa es la otra definición también que distingue al griego que se reconoce como hombre libre ciudadano de los persas. El griego tiene logos. El griego tiene logos. Sí, pero ¿cómo los persas no hablan? Sí, por supuesto que hablan, pero no tienen logos. Entonces acá empezamos a complejizar el concepto de logos. Logos no es solamente palabra. ¿No vieron cómo le empezamos a meter cositas a esto que llamamos logos? ¿Qué hacen los persas? ¿Qué hacen los bárbaros? Los bárbaros hacen bar. Parece que de ahí viene, no sabemos, no importa, es divertido, pero parece que de ahí viene la palabra bárbaro. Lo que los griegos escuchaban cuando hablaban los persas. Ok, ¿qué tiene que tener una polis? O sea, ¿qué es esta unidad autónoma y autosuficiente? Una polis expresa tres funciones, tiene tres partes, podemos decir. Hay una parte de la polis que lo que hace es se dedica a producir materialmente para la polis, ¿no? Los artesanos, los campesinos. Hay una parte de la polis que se dedica a proteger a la polis. Llamémoslos guardianes, si quieren, por ahora. Hay una parte de la polis que cuya función es gobernar la polis. Una polis es una unidad que produce para sí, se protege y se gobierna. Eso es una polis.
Podemos hablar de una polis cuando vemos que esa unidad de ciudadanos lo que hace es produce materialmente para sí misma, se protege y se gobierna. Dicho de otro modo, hay una parte de la polis que está dedicada a producir materialmente, artesanos, campesinos, hay una parte de la polis que está dedicada a proteger a la polis, guardianes, y hay una parte de la polis que está dedicada a gobernar la polis, por ahora llamémoslo gobernantes. ¿Cuál va a ser la polis justa? ¿O qué es justicia? Y que cada parte haga lo que le corresponde por naturaleza hacer. A la parte a la cual le corresponde producir, que produzca de la mejor manera posible. A la parte a la cual por naturaleza le corresponde proteger, que proteja de la mejor manera posible. A la parte a la cual le corresponde gobernar, que gobierne de la mejor manera posible. Si a la parte a la cual le corresponde gobernar, gobierna de la mejor manera posible, y a la vez la parte a la cual le corresponde proteger, protege de la mejor manera posible. Mientras que esté ocurriendo también que a la parte a la cual tiene que producir, produzca de la mejor manera posible, nosotros diríamos joya. Una polis justa. Pero perdón, una pregunta, pero... No es tiempo de preguntas ahora. Perdón. Ahora es tiempo de entender. Interesante la distinción. Ahora es tiempo de entender. Porque esto es clarísimo. Si la parte que produce, produce, y la parte que gobierna, gobierna, la parte que protege, protege, genial. Yo sé qué pregunta querés hacer, Eugenia, pero no te voy a dejar. Es subversiva la pregunta esa. Bien, hacemos la traslación del mismo modo que la polis tiene 3 partes, por esta correspondencia que veíamos antes, el hombre también tiene 3 partes. ¿No? La tripartición del alma o del cuerpo se llama, la van a encontrar. O sea, si hicieran un cuadrito, ves la parte, 3 partes, producción, o sea, gobierno, producción, o al revés, producción, la parte baja, protección, la parte media, gobierno, la parte alta. Lo trasladamos al individuo. El individuo también tiene 3 partes. Hay una parte que produce materialmente, que es la parte baja, el bajo vientre. La parte de los apetitos. La parte de los apetitos corporales, sensoriales. Hay una parte que está representada en el pecho, que es la parte que protege. Que protege. Y hay una parte que está representada en la capocha, que es la parte que gobierna. Entonces, ¿qué es justicia para el hombre o un hombre justo? Lo mismo que para la polis. Si la parte que tiene que producir, produce de la mejor manera posible, porque esa es su naturaleza. Ahora vamos a ver qué quiere decir de la mejor manera posible. Y la parte que tiene que proteger, protege de la mejor manera posible. Y la parte que tiene que gobernar, ¿a quién gobierna esta parte? A todo. ¿A quiénes gobiernan los gobernantes? A toda la polis. Entonces, es lo mismo. 3 partes la polis, 3 partes el individuo. Que cada parte haga lo que por naturaleza le corresponde. Si esa parte hace lo que le corresponde por naturaleza, la parte baja a producir, vamos a decir que esa parte está expresando su función correctamente, o sea, está siendo virtuosa. Hay 3 virtudes, en realidad hay 4 virtudes, pero habría una virtud propia de cada parte, que es que esa parte esté expresando correctamente la función que por naturaleza le corresponde. La virtud de la parte baja se llama templanza. La de los campesinos, la de los artesanos o la de nuestro bajo vientre. ¿Qué es la templanza? La templanza es una especie de moderación, equilibrio de los apetitos. Guarda que acá todavía no vino el cristianismo, acá no estamos hablando de anulación. Es simplemente que esa parte ahora, si esa parte, si estamos, mírenlo así, si esa parte, ¿no? Más claro imposible, si esa parte nos gobierna, ¿se acuerdan la propaganda de Alical de hace un par de años? O sea, que la propaganda era cualquiera de nosotros en el espejo cuando veníamos de gira. ¿No? Venís de gira y te ves al espejo a la mañana siguiente. ¿Qué ha pasado esa noche? Bueno, te han gobernado tus apetitos bajos. No hubo moderación, no hubo equilibrio. En vez de que te gobernara la parte a la cual le corresponde gobernar, te gobernó la parte a la cual le corresponde producir, por decirlo finamente. ¿Me siguen con esto?
en vez de templado, hemos estado gobernados por la parte baja. La palabrita acá que va, el vicio, o sea, si hay una templanza, que es la correcta expresión de la función, hay un vicio, que es la incorrecta expresión de la función. Se llama intemperanza. Intemperanza. Hay una virtud y un vicio de la parte media también. A la parte cuya función es proteger, ¿no? El pecho o los guardianes, los guerreros. No se olviden que lo que protegen es a la polis. ¿Cuál les parece que va a ser la virtud del guardián? Valor. El valor, coraje. correcto. El coraje, correcto, exactamente. Exactamente. ¿Y cuál va a ser el vicio? El arrojo y la cobardía. Bien, eso creo que lo dijo Ale. Creo que Ale lo dijo. Tanto la cobardía, que sería la ausencia de coraje o de valor, como la temeridad, el arrojo, que sería el exceso. Bien. ¿Y acá? ¿Cuál es? Guarda, acá. Pará. Pensemos en un cacho. Pensemos en un cachito. Eduardo, un cacho. ¿Cuál es el vicio de la parte cuya función es gobernar? Mandar. A toda. Digamos, al todo. La ignorancia. Es la ignorancia, correcto. Es la ignorancia. Están todos recontratentados de decir entonces que la virtud de la parte alta es sabiduría. Vieron que están retentados. La prudencia. La sabiduría. Ah, muy bien. Son Porque alumnos de estamos teoría del estado hablando de de Wiener. Leyeron a Colli. De filósofos, no de sabios. Los sabios son los que, bueno, manejan la sabiduría. Brillante, exacto. O sea, guarda que estamos acá en esta materia. Leímos a Colli y venimos haciendo... Entonces nosotros dijimos, bueno, pará, el filósofo no es un sabio. El filósofo es una especie de... un nostálgico, medio bajón inclusive. ¿No? Que quiere regresar a... Entonces, la palabrita que usa Platón, aparte sabemos, la adivinamos, lo leímos en el Trivial, que los guardianes que propone Platón para su polis son los filósofos. Él propone que gobiernen los filósofos. Vuelvo a lo de antes, que no me acuerdo que era que a Tomás le dije, todavía no sabemos que es un filósofo. Todavía no sabemos que es un filósofo. Pero ya sabemos que la propuesta es que gobiernen los filósofos. Entonces, la palabra que usa Platón acá es prudencia. El vicio de la parte alta es la ignorancia, correcto, pero no la opone a sabiduría, sino la opone a esta palabrita particular muy interesante que es prudencia. La parte alta, la parte que gobierna, la parte racional, si quieren, ha de ser prudente. Pero las tres partes, en la medida en que las tres partes de la polis expresen la función que le corresponde, dada su naturaleza, o las tres partes del cuerpo expresen la función que les corresponde, vamos a estar asistiendo a un hombre justo o justicia para un hombre, o una polis justa o justicia para una polis. ¿Entienden esto? ¿Sí? ¿Seguro? Charán. ¿Cómo las tres partes del cuerpo expresan lo que le corresponde? ¿Qué entendieron? ¿Qué entendieron? Díganme, ¿qué entendieron? Yo la explicación es clarísima. Es clarísima. De hecho, ¿quién hizo? ¿Alguien se anima a mostrarme un cuadrito que haya dibujado en el cuaderno? ¿Alguno me lo muestra? Un cuadrito. Quiero ver cuadritos. Yo hice, pero no sé si se ve. A ver. ¿Alguien hizo un chaboncito, por ejemplo? Cuerpo. Eso lo tengo dividido de la clase anterior. Mirá. Pero yo tengo todas nubecitas que van llevando de una a la otra. Y Genial. Genial. O sea, entendieron todos. Poner. Que alguien me diga qué quiere decir que entendieron cuando me dicen que entendieron. Escuchen la pregunta. No. Escuchen la pregunta. Por ejemplo, podría ser de la misma forma que entendemos a la ciencia, por ejemplo, cuando describe las partes del cuerpo, que tampoco tiene no nos dice nada eso en sí, son convenciones. Tal vez él trata de explicar de una forma científica una cuestión social, describiéndolo en parte del cuerpo.
escuchá bien, perdón, está bien, pero escuchá bien la pregunta, Leandro. Díganme, ahora que me están diciendo que entendieron, ¿qué quiere decir que entendieron cuando me dicen que entendieron? Entendimos lo Ahora que con la vos pregunta. quisiste- ¿Que gobernamos con prudencia? No, que entendimos lo que vos quisiste explicar, tu teoría Ok. o tu concepto. Que fuiste Sí, el concepto de claro. Platón también lo entendimos. No, pero no importa, Ok. pero Porque cuando uno él dice que grafica, entendimos o sea, él está entendimos lo que él graficándolo de alguna forma. entendimos lo que él Por- lo quiso explicar. Si Está fue bien, pero claro, a Platón es claro porque dice, lo identifica con una parte del cuerpo como para nominalizarlo de está bien, algún pero, modo. pero Yo no, para mí la a ver, pregunta lo es, no planteo es si así. entendimos a Platón o no, es si lo entendimos a él. No, no, claro, ahí está bien. Es ¿qué es lo que entienden por entender cuando dicen que entendieron a Platón luego de una clase de Platón? Entonces la respuesta puede ser más sencilla. Es, si yo les pregunto en el parcial, ¿cuántas partes tiene la polis? ¿Cuál es la respuesta? 3. 3. Y si les pregunto, ¿cuál es el vicio de la parte media? Cobardía. Cobardía. Correcto. ¿Qué nota les tengo que poner? Si de esas dos preguntas que les acabo de hacer, respondieron. ¿Por qué? El concepto formal, aprobado. Pero a Platón no lo entendimos todavía. A ver, vamos a gastar la palabra entender esta clase. Pero ¿entienden el problema de entender cuando decimos que entendimos algo? Yo soy un gran profesor. Gran profesor. Esta explicación la hice, bueno, me tardé, fueron 11 minutos, creo, me pasé un minuto. Pero bueno, pandemia, estoy un poco anquilosado. Blame it on pandemia. Pero, ¿entendieron? Se pueden rendir un parcial ahora las partes de, ¿no? Definición de justicia, función, ¿por qué vamos por acá? ¿Por qué nos conviene ir por acá? Para después ir por acá, la correspondencia, las partes. ¿Cuántas partes tiene? 3. ¿Cuál es la parte que le corre gobernar? ¿Qué todo? Listo. De todo esto que entendimos, ahora sí, Eugenia, y fíjate la pregunta que quería hacer, ahora sí empiecen a hacer preguntas molestas sobre esto. Hay una que cae de maduro que iba a pasar, pero a ver. ¿Pero la pregunto o no la pregunto? Sí. Ah, ok. Yo quería preguntar cuál era el parámetro de qué era la mejor manera posible y que cómo era por naturaleza que se iban dividiendo, como que cómo es que un hombre dice, este va a ser gobernante, este no sé qué. Excelente. Esa es la pregunta que inmediatamente cae de maduro. ¿Y por qué? ¿Y quién dice que esa es la naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Qué quiere decir que la parte baja, la naturaleza es producir? Pero inclusive más boludas pueden ser las preguntas, más boludas, digo. Esta pregunta es excelente, pero ¿por qué tiene 3 partes la poli? Sí, ¿quién estaba? Yo tengo una pregunta que es si de algún modo Platón, cuando intenta justificar esto que pregunta la compañera y que estamos haciendo referencia, o incluso cuando dice que, por ejemplo, aquellos que están destinados a vender su fuerza de trabajo y demás, que los describe como que son personas que por su carácter de intelecto no pueden ser ¿Dice fuerza de trabajo? Pero pregunto en serio, ¿dice fuerza de trabajo porque es posible, pero...? Lo subrayé por eso, porque me llamó la atención. Uso de su fuerza, venden el uso de su fuerza, dice. Ok, mira qué interesante. Perdón, no, yo me fui... ¿Me decís dónde? ¿Me decís dónde está eso? En el parágrafo 371. Que puede decirlo de otra forma, mi libro. Yo pensé que Marx lo había sacado de ahí después, no sé. Pues. Puede ser, pero por eso también, nunca lo había identificado yo. Pero yo en relación a eso, digo, en definitiva, Trasímaco ganó la discusión dialéctica entonces, porque en definitiva la justicia la determinan aquellos que definen lo que es justo en función de la relación de poder, porque acá estarían justificando quienes poseen el intelecto utilizando la fuerza.
Perdón, Entonces, está bien, pero el combate claramente lo gana Sócrates. ¿Por qué? Porque estamos leyendo el combate que ganó Sócrates. Digo, bueno, está bien, pero yo lo por eso. planteo como para cuestionarlo. Trasímaco, mira, va a volver con Hobbes. Cuando veamos a Hobbes, es como si de Hobbes tiráramos un anzuelo a Trasímaco y de hecho a todos los estoicos y de ahí empezáramos inclusive con Maquiavelo, ya va a venir Trasímaco. Inclusive con Maquiavelo. Pero el combate lo ganó Sócrates. ¿Por qué? Porque este texto que se llama República, Politeia, también lo podrían haber titulado El combate que gana Sócrates. Punto. No, está bien, pero la proposición verdadera no era aquella que su contrincante terminaba aceptando que era contraria a la que había sostenido inicialmente. Luego, con la que finaliza, con la cual se da por derrotado, no todas las idas y vueltas de concesiones que hay al interior de un diálogo. O sea, no podés agarrar un diálogo, porque todo diálogo lo que va a tener es un montón de pequeñas concesiones para, digamos, recular un poco para después volver a atacar. No, yo lo pensaba en función de que ahí se tendría que haber terminado la discusión, en función de que Sócrates de algún modo termina asumiendo que su tesis inicial era contradecida con lo que él mismo estaba me sosteniendo. estás sacando toda la diversión. Me estás dijiste preguntas. Está bien. A ver. Al revés, para mí Trasímaco como que ni le interesa la discusión. Trasímaco de entrada le dice, yo pienso esto y no me vas a convencer, digas lo que digas, una cosa, ya te conozco. Está bien, pero yo quiero salir un cachito de la... Trasímaco. No, sí, digamos, de la cuestión del juego de los personajes, del juego de quién gana, quién no gana. Me interesa por ahí estos problemitas de... acabamos de decir que la definición de justicia tiene que ver con digamos, la expresión de una naturaleza de modo correcto. Entonces la pregunta es, ¿qué determina que la naturaleza de algo sea esa función, por ejemplo? Pero ¿qué pasa si no cumplen con su naturaleza? Perdón, Luana, sí. ¿Qué pasa si no cumplen con su naturaleza los hombres? ¿No hay justicia? Correcto, exacto. Si la parte no cumple con su naturaleza, estamos ante una forma viciada. Entonces va a ser injusta. Precisamente porque justicia es la correspondencia con la naturaleza. Profe. Como todas ciencias sociales, dogmáticos. Sí, Bárbara. Igual esto no vendría a ser como, no sé si es lo que pienso, una concepción de Platón de justicia, porque en realidad nosotros no sabemos qué es realmente la justicia, o no sé si me fui o flasheé cualquiera. No, pero estamos leyendo República. O sea, acá encarnamos todos a Platón. Encarnamos el texto digamos, ¿no? Correcto, pero estamos acá. Entonces, de acuerdo a esta definición de justicia, la cuestión es que estas preguntas molestas, ¿qué es naturaleza? ¿Cómo se expresa? ¿Quién ejerce la función? ¿Por qué expresa la función? ¿Por qué tiene que gobernar un filósofo? ¿Qué es un filósofo? ¿Por qué le asignamos solamente 3 funciones a la polis? ¿Por qué son estas las funciones que le asignamos a la polis? Etcétera, etcétera. No son preguntas molestas que hacemos nosotros acá, sino que son preguntas molestas que están en el propio texto. Dicho de otro modo, los interlocutores, los trasímacos, Pablo, los polemarcos, los que conceden victorias, acompañan o no, se indignan cuando Sócrates dice todo esto es un juego, etcétera, etcétera, están a la altura de ese juego, tal como lo presentamos en las clases anteriores. Dicho de otro modo, ya medio que lo tengo como muletilla esto dicho de otro modo, no importa. No son fáciles de convencer. O sea, acuérdense que de repente nos encontramos jugando al juego de encontrar la polis justa, o sea, la polis perfecta. Acuérdense que para encontrar la definición de justicia, o encontrar la esencia de la justicia, si quieren, fuimos por el lado de la polis. Y vimos que una vez que encontramos la definición de justicia, que era esta que estamos discutiendo, medio que nos copamos y jugamos el juego de construcción de una polis de acuerdo a esta definición.
sino que se enganchan. Bueno, ¿y cómo hacemos cómo hacemos? No solo cómo hacemos, sino por qué sería necesario hacerlo. Algo mencioné en la clase pasada. ¿Por qué sería necesario efectuar una reforma de la polis? Bueno, porque hay algo de la polis que necesita ser reformado. Bueno, ¿qué es lo que necesita ser reformado? Más bien, de acuerdo a aquello que designemos como que necesita ser reformado, vamos a desarrollar una herramienta que, ¿cómo diríamos? Arregle, ya que estamos en esta mecánica organicista, no cuerpo, que sane lo que no está siendo bien expresado. O sea, hay que contrarrestarlo, hay que equilibrar lo que se ha desequilibrado, ¿no? Tomamos remedios cuando tenemos algo que el remedio sana algo que si no estuviese sano, si estuviese sano no requeriría remedio. La polis se va construyendo a lo largo del libro 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quiénes tienen que gobernar? ¿Quiénes tienen que proteger? ¿Quiénes tienen que producir? ¿Qué hay que hacer para que quienes tienen que producir produzcan de la mejor manera posible? Miren qué interesante. Si necesitamos que quienes tienen que producir produzcan de la mejor manera posible, sería necesario convencer a que quienes tienen que producir, tienen que producir. Tendríamos que convencer a aquellos que tienen que producir, que son aquellos que tienen que producir. Pero medio que si quedo lupeando ahí, viene la pregunta de ¿por qué aquellos que estamos diciendo que tienen que producir los tenemos que convencer de que tienen que producir? Ale, la clase pasada habló, por ejemplo, de una mentira de emergencia. Vieron que hablábamos de censura a los poetas. Digo, no es fácil instituir esta Acá hago un paréntesis enorme. Esta polis, este jueguito de construcción de la polis ideal, la tesis que sostenemos acá es que de ideal no tiene nada. O sea, el proyecto de reforma platónico es el que vence, es el que gana. Y con sus mutaciones, complejizaciones, etcétera, etcétera, es el que está en ejercicio ahora. O sea, la polis ideal platónica es esto. Es esto de acá. No estamos abriendo juicio de valor. Pero ha sido un proyecto de reforma victorioso. Podemos inclusive hasta estar de acuerdo con las razones, que ahora vamos a ver un ratito, que da Platón, por las cuales Platón dice que es necesario este proyecto particular. Pero es victorioso. Es victorioso. Entre otras cosas, los podemos constatar del siguiente modo. Yo sé, y ustedes no. Ajá, ay, qué feo. Pero por ahí es victorioso porque lo toman justamente los que tienen el poder para ejercerlo. Y si me decís eso en el parcial, te pongo un 0. Es re pedorro el ejemplo que estoy haciendo, ¿no? Obviamente, pero miren cómo, si me decís eso en el parcial, te pongo un 0. ¿Por qué? Porque yo no te dije a vos que eso es lo que tenés que saber. Pero no estamos personalizando la cuestión, no es yo Federico contra Leandro. No, acá es el profesor, por definición sabe, y el alumno absorbe esa sabiduría, ¿no? Profe, Sí. algo sobre esto me había quedado cuando usted nos dijo, tipo, ¿qué entienden que entienden? Y me quedó haciendo ruido por el tema de que, o sea, si simplemente entendemos por repetición, simplemente estamos repitiendo lo que vos nos dijiste que dicen, y no estamos siendo ignorantes más que prudentes, o sea, no estamos yendo en contra de lo mismo que nos están diciendo. No sé si se entiende lo que quiero decir. Pero entonces estarías diciendo que somos nosotros los filósofos gobernantes, porque la prudencia, o sea, también habría que dividir acá en el curso quién es si consideramos que él es el filósofo gobernante. Perfecto. Claro, Okay. como que en todo habría una división. Bien. ¿Cómo Esa vamos a división de la que están hablando, la vamos a llamar clasificación.
En vez de división la vamos a llamar clasificación. La única razón por la cual me pagan a mí, poquito, pero me pagan a mí, es para clasificar. Para clasificar. Hay una tablita de clasificación, todo el resto es gratis, ¿eh? El Zoom, la clase, todas las materias que van a cursar, todas las materias que cursaron, todo el resto. Acá de lo que se trata es de un sistema, ojo, quizás es necesario, de clasificación. O dicho de otro modo, es un sistema que establece relaciones. Esto va con esto, esto va con esto, esto va con esto. Se los digo en ejemplo. Leonardo Olivera, 8. De Matos Antonella, 6. Eduardo Nicolás Kim, 9. Franco Tobías, 10. Camila Guarcini, 10. Violeta Villegas, 4. Leandro Maresca, 0. Ahí tenemos un sistema de clasificación. En este caso lo podemos llamar el sistema de clasificación del saber específico de la teoría del Estado. Y es perfecto. Siempre que se cumpla, digamos, siempre que se establezca previamente y haya un sistema de autorización de los procedimientos y de autoridad con respecto a los procedimientos, es correcto. O sea, la nota que yo les voy a poner es perfecta, siempre, por definición. Siempre y cuando la nota se las ponga yo. Siempre es perfecta la nota. Es justa, dicho de otro modo. No, pero ya estudié un montón, el profesor me cagó, qué injusticia, me puso un 4. No, no. Te puede haber cagado, puedes haber estudiado un montón, lo que sea, pero injusto no es. Porque la definición de nota justa es precisamente que te la ponga el profesor designado en ese curso. Punto. Punto. Vamos un cachito más para atrás. ¿Por qué sería necesario armar un sistemita que establezca relaciones? Bueno, porque estaríamos ante alguna decadencia, rotura, malestar de un sistema de relaciones anterior. Haría falta reemplazar un sistema de relaciones. El sistema de relaciones, acá entiéndanlo como estantería, como cuadro de doble entrada. Esto va con esto, esto va con esto, esto va con esto. Un cuadro de doble entrada es Spotify. Eso es un cuadro de doble entrada, ¿eh? iTunes es un cuadro de doble entrada. ¿Hay alguno muy maníaco acá, que tenga muchas manías, o sea, que sea muy maniac de la música, por ejemplo? Entonces, que tenga ordenadito en el Spotify o en el iTunes o donde sea, ¿no? Tenés New Wave, Punk, Trap, Sarlonga, qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa si pones un disco de los Chalchaleros en la columna de New Wave? Si sos muy... Te empiezan como a agarrar cosas, es insoportable. ¿Por qué? Porque no va ahí. No va. Cuento una anécdota brevemente, ya no me acuerdo si la conté acá, pero viene a colación. Hace muchos años fuimos con el profesor Aguirre, les contemos, ya ni sé si les conté esto. Teníamos que hacer una página web. Teníamos que diseñar una página web hace muchos años para una cosa. Entonces fuimos a la casa de una diseñadora que nos iba a diseñar la página web. Entonces llegamos a la casa. En realidad Gonzalo llegó antes, yo llego un rato después, y cuando entro en un departamento ahí por Palermo, qué sé yo, cuando entro al departamento, había algo que era tremendamente incómodo y no me daba cuenta qué era lo que pasaba, pero era tremendamente incómodo y no lograba darme cuenta de lo que pasaba, y lo miraba al Goncha y Gonzalo me dijo que se reía, ya se había dado cuenta, y yo le preguntaba, ¿pero qué pasa? ¿Está todo bien? Y él no me decía qué era lo que pasaba y me miraba a ver si yo me daba cuenta. En determinado momento tomo de distancia y veo que la chica esta tenía una gran biblioteca, una hermosa biblioteca, y la tenía ordenada cromáticamente la biblioteca, pero una tremenda biblioteca, hermosa, o sea, a los que nos gustan los libros era como... Y la tenía ordenada por color. Entonces te alejabas un poco así y veías, ¿no? Los anagramas y los amarillos y los blancos y así. Y era alucinante, hermoso. En un momento la piba, me acuerdo, que se levanta, vamos a poner a hacer un mate, qué sé yo, y yo no pude evitar y agarré un librito amarillo de anagrama para joder, ¿no? Y lo puse
en dos, no sé qué sé yo, en dos así. Y era insoportable. Ninguno podía estar ahí hasta que ella se dio cuenta de la joda, pero porque era insoportable para nosotros, para mí mismo, que yo había hecho eso, no podía concentrarme en la reunión. No podía concentrarme, no podía dejar de ver el libro azul que había puesto ya cuando correspondía acá. Es una tontería lo que estoy contando, pero digamos, un sistema de relaciones logra de algún modo, inclusive uno bueno, de un modo imperceptible, relacionar cosas con cosas. Si está bien hecho el sistema, si está bien hecho, las notas que les vamos a poner acá van a ver que son como si nada. Va a ser exactamente la que les corresponde. Exactamente la que les corresponde. O sea, en un buen sistema de relaciones, la naturaleza no hace falta forzarla. Es evidente que aquel que está barriendo le corresponde barrer. O aquel que tiene 3 piletas en la horqueta, le corresponde tener 3 piletas en la horqueta. Si está bien hecho el sistema, no te das cuenta. Si no está bien hecho, y se empieza a ver el pelito en todos lados. Y es insoportable. Y cuando es muy insoportable, ojo que hay un montón de muertos y sangre. Cuando se hace muy insoportable. Eso es evidente, es obvio que las mujeres no están preparadas para gobernar. No es su naturaleza. Y jodido, ¿no? Qué tensión en este momento. Y la mujer que se asoma al gobierno sería como el libro no desubicado. Entiende que el problema, digamos, en un sistema que funciona bien, esas relaciones no surge nada. Están. Si empieza a ser incómodo, por decirlo de algún modo, si empieza a ser incómodo, la incomodidad puede llegar a nivel de guerra civil, de revolución, de sangre. Por obvio, es evidente que, ¿viste? Cuando decís, pero esto es evidente que, inclusive hay que ser un poquito más vehementes con algunas cosas. Pero si el sistema funciona bien, ni te enteras. Miren, parece que para convencer a estos muchachos de este sistema que estamos tratando de armar, y no es fácil hacerlo. Vamos a tener que armar un montón de artificios. Por ejemplo, si yo los quiero convencer a ustedes de que a ustedes les corresponde barrer, yo los puedo convencer a ustedes perfectamente, y ni se va a notar de que a ustedes les corresponde un 8, un 7, un 6, un 5, un 10. Eso, ni se nota eso. Tiene que ver con lo que estudiaron, con lo que saben, con lo que tengo 25 años de docencia, etc. Ahora bien, si yo digo, no sé, a ver, Julián, a vos te corresponde barrer en mi casa. Así, sí, todo bien, vos ponemos un 4 o un 2, pero ¿quién son? Es decir, hay cosas, miren la fluidez con que puedo poner un 8 acá. Pero miren el problema de convencerlos de que vengan a barrer a casa. De que esa es su naturaleza. Un artificio que funciona muy bien, dice en determinado momento, acá hemos leído en República, es, por ejemplo, y bueno, si queremos instalar, todo esto es un juego, no estamos jugando a ser legisladores de esta polis perfecta, pero si queremos instalar, por ejemplo, ¿por qué no los agarramos desde chiquitos? Porque si viene uno y nos manda a barrer, o a gobernar, o a proteger, o a lo que sea, nosotros los vamos a sacar cagando. Pero si nos agarran de chiquititos y nos entrenan a unos en una cosa, y a otros en otra, y a otros en otra, es más fácil. De a poquito, ni se nota. Pero no, inclusive es tan difícil que ni siquiera agarrándolos desde chiquititos. Vamos a tener que recurrir a
propaganda, a publicidad. Vamos a tener que hacer publicidades, vamos a tener que armar noticieros, ¿no? Que digan, por ejemplo, se ha descubierto que, según dice el mito fenicio de las razas de Hesíodo, hay algunos humanos que tienen, cuando nacen, oro en su alma, y otros tienen plata en su alma. Si leen el texto, perdón, o sea, cuando lo lean el mito fenicio de las razas, van a leer, vamos a decirles qué. A ver, veamos si cuela esta. Vamos a decirles que los dioses, agarremos una, qué sé yo, vamos a decirles que un día una señora, una dama, clavó una espada en una roca que está hundida en un lago. Y pasó hace un montón eso. Vamos a decir que y pasó hace un montón. Vamos a decir eso. ¿Ah? Después chequen la dama del lago, la roca, todo eso. Pero por ahí lo vamos logrando. Entonces empezamos a clasificar. Y miren qué interesante. Si yo digo que la naturaleza de unos es esta, lo que voy a tener que hacer es, de algún modo, pulir, ayudar a que esa naturaleza se exprese. Entonces vamos a aquellos que su naturaleza decimos que es la de producir, vamos a entrenarlos en las artes de la producción. Y aquellos cuya naturaleza es proteger, vamos a entrenarlos en las artes de la protección. Del mismo modo que aquellos que decimos que su naturaleza es la de gobernar, vamos a entrenarlos en las artes de gobernar. Han notado que gran parte del texto se la juega en un hermoso recorrido por distintas disciplinas a las cuales vamos a someter a nuestros guardianes. Arrancando por una especie de CBC, que es la música y la gimnástica, eso va para todos, y después vamos a ir la música, la gimnasia, la geometría, la astronomía, la astrología, las matemáticas, la filosofía, etcétera, etcétera. A aquellos que van a gobernar los vamos a entrenar en filosofía. A estos no hace falta entrenarlos en filosofía. Y así más o menos cuela. Pero tiene que parecer que corresponde. Tiene que parecer que corresponde. Dicho de otro modo, tiene que parecer que lo que van a recibir, hoy diríamos, se lo merecen, o nos lo merecemos. Tiene que parecer que el 10 que se van a sacar en mi materia, se lo merecen. Del mismo modo, tiene que parecer que el bochazo que se van a sacar en mi materia, se lo merecen. Tiene que parecer. Y parece, esto recontra. Si no parece, empieza a haber problemas. Si no parece, empieza a haber problemas. Pero tiene que parecer que me corresponde el 8, porque estudié un montón, pero no todo. Tiene que parecer que me corresponde. ¿No? Ingeniosos sorteos. Ingeniosos sorteos. Si no parece, porque vamos a seguir el lunes, pero me extiendo un cachito más. Todo esto estamos partiendo de la base de que serían, además de que estamos jugando, ¿no? Legisladores jugando a la construcción policial, también partimos de la base de que esta reforma sería necesaria dada una rotura, una enfermedad o sería necesaria dada una necesidad, vale la redundancia. O sea, estaríamos diciendo, hace falta tender a la unicidad de la polis, la comunidad de los guardianes, que la comunidad de los guardianes estén igualados hombres y mujeres, entrenar a los guardianes en las disciplinas propias de la función que van a expresar, siendo que las disciplinas de los guardianes auxiliares va a ser la protección y la disciplina de los guardianes filósofos va a ser el gobierno.
Pero todo esto sería necesario porque estaría ocurriendo algo que lo hace necesario. O sea, para esta modificación de la póliza, este tipo de póliza, este proyecto, esta reforma, esta propuesta, hace falta un diagnóstico, ¿no? Que era lo que hablábamos en la clase pasada, tenemos hablando de eso, el diagnóstico de decadencia de la póliza. Dice Platón que la póliza ateniense está en decadencia. Está en decadencia. Ya lo vimos de entrada desde Colli, arrancamos definiendo filosofía como una especie de decadencia de ese mundo de la sabiduría al cual hay que regresar, pero como es imposible regresar porque ya pasó, hay que crear artificios de regreso. Tenemos que inventar maquinitas que nos lleven ahí. Esta maquinita se llamará filosofía. Politeia. En realidad tiene otro nombre, pero no la quiero adelantar. Para cerrar, y enganchamos desde acá el lunes, ¿cuál les parece que es el diagnóstico? Si lo leyeron, díganlo, y si no, ¿cuál es el diagnóstico que hace Platón de la polis ateniense? Es muy preciso, ¿eh? Si alguno de yo lo tiene que haber visto. ¿Por qué la polis está en decadencia? ¿Qué personas que no están clasificadas como los metales superiores que están gobernando cuando debería estar gobernando las personas, digamos, que usan la cabeza, digamos, de la categoría más alta? Ok, digamos, una vez, está bien, una vez instituido el gobierno de los filósofos, han notado que el texto lo que hace es lo que se conoce como la degeneración de los regímenes. La degeneración de los regímenes es una degeneración lineal que del mejor gobierno posible, que en el caso platónico es la propuesta del gobierno de el mejor o los mejores, del rey filósofo, de los guardianes filósofos, siendo que encontremos en uno o que formemos a uno solo o formemos a unos pocos, y después de ahí dice, bueno, el problema es que se empiezan a mezclar los metales. Correcto. Pero está bien, la degeneración no es cíclica. Ya no es como en Aristóteles. Vamos de aristocracia o monarquía, en tanto gobierno uno, y eso degenera en timocracia, que degenerará en oligarquía, que es el gobierno de los ricos, que degenerará en democracia, que degenerará en tiranía. Punto. Y listo, y degeneración. No hay una explicación circular, lineal. Es una explicación lineal, no circular. Bien. Pero ¿por qué sería necesario, además de la mezcla de razas? Porque acabamos de ver que lo de las razas es una mentira, Iñaki, necesaria. Entonces, vuelvo al principio. Estoy jugando a que te tengo que convencer a vos de que hace falta reformar la polis. Y vos no sos nosotros hoy en día, que somos todos medios gilunes, no somos los aplaudidores. Vos sos Polemarco, sos Trasímaco, estás jugando a mi nivel. Entonces, ¿cómo hago para... Es decir, ¿qué te digo de la polis? ¿Por qué necesita mi remedio? ¿Por qué necesita mi remedio la polis? Está enfermo. Va a ser este. Porque está enfermo. Está bien, pero ¿cuál es la Pueden definición de enfermedad? porque pueden llegar a tomar decisiones o a definir, en este caso, lo que es justo o injusto, personas que no tienen la capacidad para hacerlo o que tienen algún interés particular en definirlo de esa forma. Si querés, vamos acercándonos. ¿Alguien más? ¿Alguno más? Diagnóstico de decadencia de la polis ateniense. Hago un mini paréntesis. Platón dice en un momento, la polis ateniense, de hecho lo sabemos, la polis, este es el momento de esplendor de la polis de Atenas. En la polis ateniense se calcula que vivían 10.000 ciudadanos. Claro, para nosotros, yo soy porteño, para eso 10.000 ciudadanos es nada. 10.000 ciudadanos más, otro tanto de mujeres, más niños, más extranjeros, más esclavos. Ponele que la polis ateniense tenía en el momento de esplendor, no sé, lo estoy errando, pero ponele que tenía 70.000 personas, 80.000 personas. Nosotros que vivimos en Buenos Aires, que somos 3,5 millones, es nada, pero no sé si hay alguno acá de un pueblito. ¿Hay alguno que sea de algún pueblito muy chiquitito? De, no sé, 50.000 personas, 30.000, 80.000, algunos de un pueblo. Vivir de saladas,
Provincia de Corrientes, 12.000 personas. 12.000 personas. Bueno, a ver si esto... ¿Quién dijiste, tu vieja? Mi viejo. Tu viejo. ¿Tenés la sensación de que en el pueblo de tu viejo se conocen todos? Sí, más o menos. Esto mismo dice Platón. Dice, el problema de la policía ateniense es que ya no nos tenemos, ya no nos conocemos entre nosotros. Estamos hablando de una ciudad de 70.000 personas. Yo vivo en Chacarita, no tengo idea quién vive enfrente de casa. Además, si no me gusta mucho, le voy a tirar un piedrazo. Entonces, primer diagnóstico de decadencia, somos un montón. Somos un montón. Con lo cual, hace falta hacen falta nuevas tecnologías de organización. Pero no ese es el problema de fondo. No ese es el problema de fondo. El problema de fondo lo tenemos que rastrear, ya lo venimos discutiendo, de hecho, con Coli. Lo planteo así, y lo retomamos la clase que viene. A ver, ¿alguno se acuerda? A ver si lo saca. El hit del oráculo de Delfos. ¿Cuál es la sentencia oracular más famosa de todas? La más famosa, la dijimos acá, está en Matrix, está... Conócete a ti mismo. Correcto, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. ¿Qué dice Platón que estaría pasando? Además de que somos un montón. Que no nos conocemos a nosotros Ya no se mismos. conoce a sí mismo. Exactamente. Ya lo venimos viendo desde... ¿Se acuerdan que hablamos de los sabios hablando, que estábamos nosotros alrededor, que aplaudíamos? Y no estaríamos conociéndonos a nosotros mismos. Empezaría a haber ausencia de conocimiento de sí. ¿Cómo nos damos cuenta? Muy fácil. De hecho, es tan fácil que es muy difícil de verlo. Pero traten de encarnar un sabio contemplativo que está on fire jugando con proposiciones, que está intentando algún tipo de conexión con el puchero cósmico. Y nos ve a nosotros, que estamos re preocupados porque acabamos de perder la final del campeonato de primera. Y estoy muy angustiado porque me saqué un 3. ¿Qué diría un sabio? ¿Qué me diría Borges? Que no pasa nada. Nada, existe. ¿Qué 4 me estás hablando? Pero yo digo no. Que no pasa nada. Y además que es un modo de decir, no pasa nada. Anda, porque además cuando me decís no pasa nada, yo enseguida creo que no pasa nada. Dice Platón, léanlo por ahí, encuéntrenlo que es hermoso. Dice, y claramente hay una ausencia de conocimiento de sí. ¿Cómo te das cuenta? Y todo el mundo está recontra angustiado y preocupado por riquezas, por honores. Andan todos en cualquiera. Andan todos en búsqueda de riquezas o de honores. ¿De qué riquezas y de qué honores me están hablando? Es todo mentira. Es todo apariencia. Listo, diagnóstico, ya está. Ahora bien, andamos todos en búsqueda de riquezas o de honores. ¿Qué hacemos? Más bien, ¿qué hace Platón? Todo esto es altamente experimental. No tengo la menor idea de qué es lo que hace Platón. Vengo leyendo hace un montón, venimos leyendo gente que lea Platón, no tengo la menor idea. Pero nos gusta jugar con esto. ¿Cuál sería una solución o una reparación, una especie de plavicón a este problemita de goteras que tenemos, que es que todos andamos en cualquiera? Digamos, andamos angustiados, distraídos por pelotudeces. Mostrarnos que existe una polis ideal. No.
Asignarnos una tarea específica a cada uno y solo una. ¿Cuál? Focalizarnos. Bien, ¿cuál? ¿Qué tarea te doy a vos, Pablo? Y Producir, ponele. Supuestamente para la que soy más apto, naturalmente. A ver, dígame alguno que tenga algún problema muy grave ahora, grave en estos términos, ¿no? La solución sería así. ¿Alguien anda con problemas de guita ahora? Todos, ¿no? Todos, no. ¿Alguien anda con problemas de guita? ¿Cómo hago para solucionarte el problema de guita? Darte plata. Correcto. ¿Tenés problema de plata? Toma plata. ¿Qué? ¿Andás preocupado por la plata? Toma plata. ¿Qué estás preocupado? ¿Porque querés sacarte un 10? Porque si no, porque querés ser el... ¿Dónde es? ¿Tanto te preocupa? ¿Querés ser presidente del mundo mundial? Dale, toma. Sé presidente del mundo mundial. Eso era lo que querías. Toma. ¿Qué pasa si yo les pongo un 10 a todos en esta materia? No tiene sentido. Se arma quilombo. Se arma quilombo. Si yo les pongo un 10 a todos, se arma quilombo. ¿Por qué? ¿Por dónde va a asomar el quilombo? Por la misma razón que si todos tuviesen dinero. ¿Cómo? Perdón. Bueno, sí. Tiene que haber relaciones. Ese es un concepto muy antisocialista. Recién con esto, si les pongo a todos un 10, se pierde el concepto de justicia que lo tenemos como en el sistema. A ver, ¿cuál sería? Que así como usted había dicho que la justicia era algo que viene desde arriba, el que mejor argumento que gana la discusión. Si usted pone un 10 a todo, se pierde ese concepto de justicia. Estamos preparados como orden natural. Bien, pero seamos un poquito más... Sería ¿por dónde va a aparecer? ¿Por qué? Si nos pone un 10 a todos, nadie va a estudiar. Ya tenemos el 10. Y no sería justo porque nadie tendría... pero no, está bien. Mal puesto el ejemplo, no se los pongo ahora. Termina la materia. Todos rindieron los parciales, los trabajos prácticos, todo. Termina la materia, al final yo leo las notas y digo, todos tienen 10. Se pierde la apariencia. ¿Por dónde va el quilombo? Deja de haber clasificación. ¿Cómo? Que deja de existir un orden de clasificación, porque no hay forma como de distinguirnos, no sé. Por la institución, profe. ¿Por qué? La institución. Y porque va a parecer raro que todos tengan 10. ¿Por qué? Porque ¿Cómo va a saber el Estado quién? Jeremías, sigamos. ¿Por qué va a parecer mal? Porque hay gente que estudia menos, hay gente que estudia más, algunos tienen más capacidad, otros menos. Ok, ¿ven? Vamos por ahí. Correcto. O sea, no le puedo poner el 10 a vos, Jeremías, que te mataste estudiando, que sabés todo, me rendiste parciales increíbles, y ponerle un 10 a Violeta, que no leyó nada, no dijo nada, no apareció en ninguna clase. Además, la vimos, bebiendo, la vimos intemperante ahí mientras vos estabas sufriendo un montón. O sea, sabiendo un montón, porque además la relación entre sufrimiento y sabiduría la tenemos recontra ligada en la institucionalización. Cuando decimos es injusto una nota, lo que estamos diciendo es, la pasé muy mal, me corresponde una nota más alta. O sea, la pasé muy mal en la semana, entonces no hice cosas que quería hacer, leí estas mierdas, en vez de estar bebiendo con mis amigos, con lo cual a ese nivel de sufrimiento le corresponde una nota muy alta. Solemos decir eso. No clamamos injusticia cuando... Nos salimos a decir es injusto cuando nos ponen un 10 y no leímos nada. La mayoría nos hacemos los boludos ahí. Pero si te mataste en el mes, estudiaste un montón, no
no saliste, no viste a tu familia, no viste a tus amigos, no cogiste, no hiciste nada, y te ponen un 4, decís, esto es re injusto. Si yo me maté. ¿Ven? ¿Vienen el problema de la correspondencia? Entonces, por eso no puedo poner un 10, por lo dijo Jeremías. Se pudre todo si les pongo 10 a todos. Tiene que parecer que les corresponde. Al que estudió mucho, al que sabe mucho, le corresponde un 10. Al que no estudió o al que no sabe, le corresponde un 0. Claro. ¿Me siguen con esto? Toda nota es un castigo, esto que quede claro. Toda nota tiene la misma potencia estatal. Nosotros la llamamos el Hobbes. Toda nota tiene 0,8 Hobbes de potencia. Es lo mismo, un 10, 0,8 Hobbes de potencia. Un 2, 0,8 Hobbes de potencia. Es lo mismo. Pero, si andás preocupado porque querés ser el presidente del mundo mundial, que querés un 10, bueno, ponemos un 10. Listo. Si es todo igual. No es que es todo igual, si es todo apariencia. ¿Querés plata? Plata. Claro, si a toda la humanidad, mañana, a toda la humanidad, ¿no? A toda la humanidad mañana nos dieran $1 millón a cada uno de los humanos de toda la humanidad, bueno, estaríamos exactamente igual que hoy. Es lo mismo. ¿Me siguen con esto? Bueno, sigamos el lunes. Que, ojo, leer el texto de Platón y que sea difícil que cuelen estos conceptos, no les pase solamente a ustedes. Van a notar que llegan al libro sexto, al final del libro sexto, y al final del libro sexto, los interlocutores de Platón, o en este caso de Sócrates como personaje, le dicen, disculpe, maestro, no estoy entendiendo una garompa lo que me está contando. Bueno. No estoy entendiendo, pero en buen sentido, de no se la voy a hacer fácil. Entonces arrancamos, y con eso vamos a arrancar el lunes, estoy re perdido, ya que jueves el lunes, vamos a arrancar con una parada muy famosa, con un ejemplo muy famoso, con una metáfora muy famosa, quizás es la metáfora más famosa de toda la historia de las metáforas, que se conoce como alegoría de la caverna. Que es un modo de decir, a ver, se los voy a explicar de otro modo. Es como Sócrates le dice, a ver se los voy a contar de otro modo. Tiene hambre ya el perro, Dora. Todos tenemos hambre, está reclamando. Estoy preocupadísimo por... quiero saber cómo le fue en... ¿Está por ahí? A Tomás. Sí, por favor, manden un mensaje WhatsApp o algo. Quiero que aparezca, que nos diga cómo está, si se soluciona con una cremita, ¿qué onda? ¿Qué onda? No sé, quiero saberlo. Si es contagioso, profesor, a ver si es contagioso. Bueno, ya que estamos, en mi rol de maestra ciruela, es contagioso. Cuidémonos que está peludo, mal, está todo mal. No con Tomás, está todo mal ahí afuera y nada, vamos a estar encerrados nuevamente un par de semanas y en la medida en que podamos, quienes puedan, todo lo que podamos, encerrémonos en lo que podamos. Una cosa muy sencilla, que no falla. Esto que le estoy diciendo yo, me lo podría decir cualquiera de ustedes, lo estamos diciendo todos, pero no falla. El problema en este caso son los humanos. El problema no es salir a la plaza, el problema no es laburar o no laburar, el problema son los otros humanos. Si te das cuenta de eso, listo, y lográs el protocolo con respecto a los humanos, fácil. Las gotitas que largamos los humanos, punto. Así que, nada, estaba pesadito, estaba pesuti el asunto. Digo, para terminar la clase bien arriba. ¿Alguien tiene un tema de salida? ¿Sabe con qué nos vamos? ¿Alguien tiene alguna propuesta? Yo, profe, recién salgo de dermatólogo, y puedo ofrecer Other Side de No, para. ¿Cómo estás? No, bien, la doctora se cagó de risa recién, le dije, mira, el profe me está esperando. Todo bien, fue para ver una cosa si uso un champú de caspa o no, nada más. Pero estuve 2 horas acá. Okay.
2 horas acá. Ok, un problema se soluciona con un shampoo de caspa. Ok. Tal cual, 2 horas para eso, pero bueno. Bueno, me alegro. Sade, que escuchemos que es una propuesta, Dora. Mándame un link. ¿Escuchar Sade? Bueno, dale. Sí, cualquier tema de Sade. Dale. Mira, Gracias. hace tanto que no escucho. Con esta lluvia. Hermoso. Sí. No es la Sade que vamos a. No es el Sade que vamos a leer más adelante. No. Es una exquisita cantante nigeriana. Sade Adu. Sade Adu. A ver. Vamos a un clásico. Gracias. Esto es viejito, Esto es. Bueno, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Espera, estoy buscando. Es de una belleza increíble. Ahí voy, Bueno, vamos. Chau. Comparto. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Seguimos desde acá.